A ver, saber hacer preguntas es una de las herramientas más poderosas que hay. En serio, es como tener la llave que abre las puertas de la curiosidad y del conocimiento. Hoy vamos a dominar el arte de la pregunta en inglés y nos vamos a enfocar en las famosísimas preguntas WH en presente simple. Muy bien, empecemos directo con un desafío. Miren esta oración. Where she plays soccer. ¿A que suena familiar, verdad? Es un error súper común, pero no se preocupen que al final de esta explicación sabremos exactamente cómo corregirlo y, más importante aún, el por qué. Resulta que el secreto para construir preguntas correctamente en presente simple tiene un protagonista muy especial. Pensemos en él como el ayudante secreto de las preguntas. Este ayudante es lo que en gramática se conoce como un verbo auxiliar. En presente simple, casi todas las preguntas necesitan de este verbo auxiliar, que es do. Y aquí está la clave de todo. Ojo, este verbo siempre va por antes del sujeto. Ahora, este ayudante tiene dos formas, do y does. La regla es bastante sencilla. Usamos do con I, we, they y you. Y usamos does con he y she. Este punto es crucial, así que vale la pena recordar bien esta división. Bien, ya conocemos a nuestro ayudante. Ahora veamos cómo podemos ensamblar todas las piezas con una fórmula que es de lo más simple. Aquí la tenemos. Es una fórmula de 4 pasos para la pregunta perfecta. Primero, la palabra what, como what o where. Segundo, nuestro verbo auxiliar, ya sea do o does. Tercero, el sujeto, por ejemplo, she o they. Y cuarto, el verbo principal, o sea, la acción, como study o play. Así de fácil. A ver, vamos a ver la fórmula en acción. Where does she study? ¿Ven cómo encaja todo? Tenemos la palabra WH, que es where. El verbo auxiliar does, porque el sujeto es she. Luego el sujeto, she. Y el verbo principal, study. ¡Perfecto! Y va otro ejemplo. What do they study? De nuevo, la fórmula funciona a la perfección. Palabra H, what. Verbo auxiliar do, porque el sujeto es they. El sujeto they y el verbo principal study. Una vez que se entiende la fórmula, todo empieza a tener mucho más sentido. Pero como en toda buena historia, siempre hay un giro en la trama. Hay una excepción bien importante a esta regla que necesitamos conocer. Entonces, ¿qué pasa con esas preguntas que parece que no siguen nuestra fórmula? Esas que no usan un verbo auxiliar, ¿de verdad existen? Pues sí, claro que existen. Por ejemplo, esta pregunta, Who lives in this home? Aquí no vemos do ni does por ningún lado. ¿Qué está pasando entonces? O con esta otra, Who likes chocolate? De nuevo, no hay verbo auxiliar. Esto nos muestra perfectamente la excepción a la regla. El punto clave es este. Algunas preguntas who, sobre todo las que empiezan con who, cuando who es el sujeto de la oración, no necesitan el verbo auxiliar do o does. En estos casos, la pregunta se arma de una forma mucho más directa. ¡Excelente! Ahora que ya conocemos la regla y también la excepción, llegó el momento de poner todo esto en práctica. Vamos a revisar algunos errores comunes para corregirlos. A ver, primer caso, what they do study. Aquí el problema es el orden. Si recordamos la fórmula, el verbo auxiliar do tiene que ir antes del sujeto they. Así que la corrección es, what do they study? Y aquí está, la oración con la que empezamos, where she plays soccer. ¿Se acuerdan? El error es que le falta nuestro ayudante. Como el sujeto es she, necesitamos does. Por lo tanto, la forma correcta es, where does she play soccer? Misterio resuelto. Pasemos al siguiente. What study you? Otra vez, nos falta el ayudante. Para el sujeto you usamos do. La corrección es bien simple. What do you study? Y para terminar la práctica tenemos when watch TV you. Aquí tanto el orden como el verbo auxiliar necesitan un ajuste. Si metemos las piezas a nuestra máquina de gramática, el resultado correcto es when do you watch TV? Bueno, ya desglosamos la estructura, entendimos al verbo auxiliar y vimos la excepción. Al final, dominar las preguntas es dominar la conversación. Así que, para terminar, queda una pequeña reflexión. Ahora que tenemos las herramientas, ¿cuál es la primera pregunta que de verdad vale la pena hacer?